¿Qué es algo que te pasó en la escuela pero que nadie te cree? En mi escuela murió una niña, ya hace muchos años, casi cuando recién se inauguró. Se decía que en el baño de ambos géneros se aparece. Así que la recomendación es que no tienes que ir al baño solo, hasta los chicos iban acompañados. Un día, cuando ya iba en segundo grado, no aguanté y fui sola al baño. Para mi mala suerte, soy claustrofóbica y cuando estaba haciendo lo mío, escucho como la puerta se cierra de golpe, en eso se escucha un quejido horrible, como de mucho sufrimiento, justo en la puerta del baño. Luego las paredes se marcan con huellas de manos negras. Yo quise salir corriendo, pero la puerta no se abría. Afortunadamente la portera me abre la puerta después de escuchar que intentaba salir desesperadamente. Cuando por fin estuve fuera del baño, me regañó por manchar las paredes de esa forma. Yo le conté lo que había pasado y no me creyó. No fue estando dentro de la escuela, pero venía de ver a unos amigos y ya iba de camino a casa. Eran casi las 9 si mal no recuerdo. Bueno, el punto es que pasé cerca de la primaria en la que yo iba y me llamó la atención que a lo lejos se veía que una de las lámparas del pasillo estaba funcionando mal, ya que parpadeaba como una falla eléctrica. Miré hacia la puerta de un salón y les juro que vi la sombra de una mujer ahí parada, viéndome fijamente. Tenía los ojos blancos, un peinado con cola de caballo, una falda y un suéter como de abuelita. Al final me seguí derecho y siempre se me quedó esa imagen, como si hubiera visto a una profesora. Otra cosa que quiero mencionar es que, de la primaria que les conté, al lado había una escuela especial, para discapacitados. Entonces atrás de esa primaria había un parque y me llamó la atención que publicaron un rumor en un grupo de Facebook de mi colonia, que decía que había un tipo de altar para rituales oscuros o satánicos a espaldas de la escuela especial y resultó ser cierto. Eran como 2 imágenes de la muerte, unos muñecos en el árbol, una huilla y tal vez no se alcance a notar pero en la parte de abajo, estaba rodeada de puros huesos. Me atrevo a decir que hasta de dientes. Meses después cerraron el parque y un amigo que vive por ahí me llegó a decir que él se enteró de que ahí habían sacrificado a una mujer y un feto, creo. Pero el chiste es que así estuvo la cosa. Estudié en un colegio católico que tiene sedes en casi todas partes. Cada año hacen campamentos y cuando estaba en tercer año de liceo, hicieron uno que duró como 8 días en otra ciudad. Al cuarto día hubo un apagón nacional, vivo en Venezuela, y bueno, hubo muchos sucesos en esos últimos 4 días del campamento. Se hablaba desde monjas caminando por pasillos, corrientes de aires fuertes en espacios cerrados, sombras tocando puertas en los baños, incluso había quienes decían que te tocaban sin estar nadie cerca. Ya nadie salía de los salones que usábamos como dormitorio sin un profesor junto a él. Me da risa porque luego de terminar el campamento se hizo como que nada pasó y hasta hace poco se lo conté a mi madre. Ella fue maestra gran parte de su vida en esa institución, y me dijo que en esa sede en específico le tocó hacer un curso junto a otras maestras y sí, siempre han sucedido cosas extrañas en ese lugar. Me contó que en aquel tiempo a ella y a las demás maestras les pasaron varias cosas, aunque no me dio gran detalle. Dice que siempre tuvieron bastante miedo durante el tiempo que duró el curso. Por lo que he investigado, se dice que en otros campamentos también sucedieron cosas, pero solo han quedado como rumores turbios. Nada como esa vez que la gran mayoría las vivió. Pues acaba la historia cuando estaba en sexto de primaria. Resulta que a mí y un grupo de niñas nos tocaba barrer el salón al final de toda la jornada de clase. Una amiga mía se acerca y me dice que escuchó voces dentro del armario. Y pues eso era imposible porque ese armario de madera era muy pequeño, no podía caber nadie, y además, estaba lleno de papelería. Yo le estaba diciendo eso cuando de repente, el armario se empezó a mover, como si de verdad hubiera alguien dentro, intentando salir. Mi amiga me pidió que le acompañara hasta el final porque tenía miedo. Nos dio mucho miedo, pero no quisimos quedarnos con la duda, así que tuvimos que abrir el armario para asegurarnos que no había nada. Nadie nos creyó porque éramos unos niños.
En primero de primaria tenía una maestra bastante irresponsable. O no venía a dar clases, o se iba con otra maestra a pintarse las uñas y nos dejaba solos. El caso es que ese día todos estaban afuera del salón, y atrás de este se encontraba otro salón mucho más chico en donde se guardaban los pupitres que ya no servían. Una compañera decidió asomarse porque decía que se escuchaban ruidos. De repente, empezó a llorar y a decir que ahí, dentro de ese salón, estaba la Llorona. Hoy en día no sé si dijo la verdad o era muy buena actriz, pero en ese momento nos asustamos mucho, pues lloraba de forma muy convincente. En otra ocasión, cuando ya iba en sexto de primaria, una niña empezó a llevar a sus elfos, los que salen en la película de Toy Story, y a todo aquel que la molestaba o se burlaba de ella por traer a sus juguetes a la escuela teniendo ya 12 años. Decía que sus elfos iban a hacerles daño en las noches, y que aparte su abuela era bruja y también ella les podía hacer daño. Yo le conté esto a mis papás y me dijeron que sí, que tuviera cuidado con esa niña, porque había un rumor de que, efectivamente, su abuela era bruja, además de que la señora siempre se comportaba muy raro. En mi primaria había varios baños a lo largo de toda la escuela, esto para que nunca hubiera cupo total en ellos y todos alcanzaran un baño a su disposición. La cuestión está en que atrás de la puerta de uno de los baños del segundo piso, ya al final del pasillo había escrito con tinta roja algo que no recuerdo exactamente, pero era algo así como: no vayas al último baño sola y si la ves, solo di, no fue tu culpa, y vete. Me contó una amiga, quien llevaba en esa escuela desde primer grado, yo entré hasta cuarto grado, que eso estaba escrito porque, según se contaba, muchas veces a otras niñas les habían asustado en esos baños. Los sanitarios tenían divisiones que no llegaban hasta el suelo, por lo que podías ver si había alguien en el baño a un lado de donde estabas. Contaban que, cuando estaban solas, se podían ver unos piecitos con sus respectivas calcetas y zapatos negros. Sabías que se trataba de la niña porque no escuchabas pisadas, solo de la nada tenías compañía en el baño junto a ti. Yo no sé si era muy escéptica o inocente, así que creí que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Hasta que un día que se tardaron en recogerme tuve que ir sola al baño, y pues, me tocó ver, en el sanitario de al lado aquellos piecitos. Casi me desmayo del miedo, pero no corrí, recordé lo que tenía que decir. Así que con mucho miedo lo repetí y luego salí del baño. Después de un rato llegó mi mamá y dice que aún me encontró muy alterada. Y al día siguiente le conté a mis amigas lo que había pasado. Muchas me confirmaron que les había pasado lo mismo, por lo que creo que lo de la puerta y la niña era cierto. No es que nadie me crea, sino que se me hace una historia muy emocionante por cómo lo viví. Estaba yo en un colegio que era primaria, secundaria y preparatoria, donde a las niñas de primaria no se nos permitía cruzar a secundaria. Pero ahí había una tienda, la única tienda de todo el plantel. Un día, yo, en una desobediencia, crucé corriendo para comprar un dulce, llevaba como 10 pesos. Entonces iba corriendo y me caí de panza al pasto, me pegué en la barbilla, pero sentí algo frío en las manos. Cuando alcé la cabeza vi monedas, había tantas monedas que mis manos se llenaban de dinero. Estaba muy sorprendida por tanto dinero. Lo estaba tomando y nadie me decía nada, así que agarré todo el dinero que pude y me fui a la tienda. Llevaba demasiado dinero y creo recordar que compré cosas para todas mis amigas y para mí, y aún así me sobró bastante dinero. Volví a pasar por ahí pero no recuerdo si el dinero seguía. Tal vez no es tan emocionante, pero el hecho de que caí justo al frente de ese montón de monedas, y que recordar que tenía las manos repletas de monedas, me hizo muy feliz, hasta hoy me da alegría pensar en eso. Desde siempre yo he sido muy nerviosa, y no me gustaba ir al baño en la escuela. Una vez, cuando estaba en el kinder me aguanté tanto como pude, pero finalmente tuve que pedir permiso. Iba al baño corriendo y llegué bien. Cuando entré me puse enfrente del espejo, no sé con qué intención, pero lo hice. Cuando vi mi reflejo, había una señora o niña, no sé qué era, pero tenía ojos negros, piel blanca y cabello negro.
Recuerdo que tenía una blusa o vestido como color verde turquesa, y estaba tan horrible que me hizo gritar, y a eso agregándole que me andaba de orinar, pues me oriné encima y comencé a llorar peor. Salí corriendo toda manchada para mi salón y le dije a la maestra lo que había visto. No recuerdo lo que me dijo, pero llamó a mi tía y me fueron a recoger. No sé si lo que vi fue real o no, pero me estreso mucho cuando lo recuerdo. Esto lo contó un profesor a toda la clase cuando estaba en segundo de secundaria. Resulta que a mitad de año los profesores hacían una cena en un restaurante por el aniversario del colegio. Terminaba a las 11 de la noche y como había varios que no eran de la ciudad, se fueron juntos en una camioneta que los llevaba del distrito a la provincia. Resulta que mi ciudad está rodeada de cañaverales y mientras estaban conversando 4 profesores escuchan al chofer decirle al cobrador de la combi si veía lo mismo que él. En el camino había una chica sin pies, vestida de blanco en medio de la carretera con el pelo largo y negro. Todos vieron aterrorizados cuando el chofer pasó por un costado para no chocarla para luego desaparecer. Los choferes siempre cuentan que cosas raras se aparecen en la noche en la carretera, sobre todo cuando pasan por las centrales eléctricas y así. Esto pasó cuando estaba en segundo de primaria. Recuerdo que yo estaba sentado en la segunda fila de escritorios que estaban cerca de la puerta. En total más o menos recuerdo que eran 5 filas. La última fila de escritorios estaba pegada a una gran ventana que daba justo frente a un árbol. Según recuerdo estábamos haciendo ejercicios de matemáticas, sumas y restas, de repente, y hasta el día de hoy sigo sin entender por qué me dio la curiosidad de mirar al árbol. Recuerdo decirle a mi compañero, que estaba en la tercera fila, que mirara al árbol ya que, por alguna razón, yo sentía que había algo oculto ahí. Juro por Dios, que después de terminar de decir esa oración, todos, pero absolutamente todos mis compañeros, incluida nuestra maestra, voltearon a ver el árbol. Para desgracia nuestra pudimos ver cómo salía un espectro desde el interior del tronco. Aún lo recuerdo y seguramente nunca lo podré olvidar, era una mujer, con vestido de novia, blanco pero rasgado. Tenía un velo que no nos permitió verle el rostro, y para colmo dio un grito tan horrible que parecía salido de una pesadilla. Todos salimos corriendo del salón, incluso nuestra maestra. Yo recuerdo que salí tartamudeando y no fui el único, todos estábamos en pánico. La explicación que nos dieron para que nos calmáramos fue que supuestamente era un proyector y que todo eso seguro era una broma de alguien, pero hasta el día de hoy estoy convencido que eso no fue una broma. No fue precisamente en la escuela, pero sucedió hace años en el autobús cuando me dirigía hacia allá. Eran las 7 de la mañana, el cielo apenas estaba iluminándose. Voy sentado al lado de la ventana, mirando sin rumbo. De pronto me percato que ya no había nadie más en el autobús, estaba totalmente solo. Cosa extraña porque siempre va lleno de alumnos. Pasaron unos minutos mientras me preguntaba dónde habrá ido la gente, cuando de pronto el exterior se volvió totalmente oscuro. La luz del día se apagó. En un instante era de noche otra vez, no veía absolutamente nada por la ventana. Negro total. Estuve en pánico un momento, sin saber qué sucedía, solo, en un autobús, rodeado en esa neblina espesa negra. Mi única reacción fue levantarme y dirigirme al conductor rápidamente y durante esos breves segundos, la luz volvió. El chofer al verme de pie junto a él, me abre la puerta para bajarme. Yo sin saber qué decir o cómo explicar tan solo me bajo del transporte. Confundido y asustado me quedé en silencio, pensando, sin encontrar respuesta alguna. Pero poco a poco esa sensación fue desapareciendo, como un sueño al despertar. Se desvanece. Aún así, me llegan vagos recuerdos de aquella ocasión. Aferrándome a que estuve ahí. Lo sé que estuve ahí. Cursaba la primaria en aquel entonces. Pertenecía a un coro el cual participaría en una competencia para cantar el himno nacional, y el evento se daría en una universidad. Recuerdo bien lo que ocurrió.
Mientras nos mostraban el instituto logré ver a un tipo tan oscuro como la noche misma. Podría jurar que era una sombra. Estoy seguro de lo que vi. Fue en una fracción de segundo. En cuanto lo vi, se escondió en el mismo lugar de donde salió. Traté de ir hacia donde estaba aquella cosa, pero llamé la atención del profesor de canto, quien me dijo que no me separara del grupo. Fue extraño, porque recuerdo que nadie se encontraba en aquel lugar donde lo vi. Era una piedra grande donde se habían escrito la misión y visión de esa universidad. Era una sombra totalmente oscura, no tenía rostro, y sé que fue real porque vi cómo trató de esconderse de manera despavorida mientras me observaba. En el año en el que entré a la preparatoria falleció una chica. Nosotros entramos en julio y ella falleció en agosto, a causa de una enfermedad desconocida. La escuela está dividida, una calle separa una parte de la otra. A nosotros los de primero estábamos del lado izquierdo de la calle y los de quinto, que era el grado de la chica que había fallecido, estaban del lado derecho. Pues en ese noviembre se decidió que se le iba a dedicar a ella el altar de muertos. En esa escuela había unas bodegas, las cuales están acondicionadas también como salones. Se terminó el altar después de un tiempo y estábamos en receso cuando se escuchó un ruido muy fuerte, y salieron de aquellas bodegas dos chicos corriendo, uno llorando y con la frente sangrando. Los profesores les preguntaron qué había pasado y los dos dijeron que estaban viendo el altar cuando de repente se cayó la foto de la chica y del fondo de la bodega les habían arrojado un pupitre de los de metal. Los que son de México y fueron a escuela pública saben a qué pupitres me refiero. Y pues del golpe descalabró a uno. Estaban muy asustados, pero los maestros no les creyeron. Y ya después con el tiempo, me tocó que me dieran clases a mí en una de esas bodegas / salones. Estaba feo, porque el fondo de esa bodega lo usaban como almacén y a veces se escuchaba como si dejaran caer cosas. Y un día bromeando, estaba la puerta entreabierta y como que se cerraba y se volvía a abrir. Entonces el maestro dice en tono de broma, ya decides si entras o te vas. En ese momento se azotó muy feo la puerta. Fue totalmente aterrador. Cuando estaba en tercer año de secundaria nos daban clases de danza regional. A casi nadie le gustaban, así que la mayoría de mis compañeros se saltaban la clase y yo no era la excepción. Esto ya era sabido por los directivos de la escuela. Entonces cada vez que empezaba esa clase ellos se ponían a buscar por toda la escuela los que se saltaran la clase. Un día decidí esconderme un rato en un baño al que casi nunca nadie iba, mientras esperaba a que se cansaran de buscarme para perder el tiempo un rato. Estando en el baño, escuché que un chico entró corriendo, mientras lloraba incontrolablemente. No le pude ver la cara, pero por su estatura parecía de primer año. En cuanto entró, se encerró en un cubículo donde siguió llorando. Yo me saqué de pedo al principio, pero luego asumí que tal vez al chico le habían pegado o le había pasado algo. Me esperé unos segundos a que su llanto bajara y después toqué a la puerta de su cubículo. Le pregunté si estaba todo bien o si necesitaba ayuda. Pero en cuanto me escuchó, el baño quedó en total silencio. Cabe aclarar que solo estábamos él y yo ahí en ese momento. En un intento de tratar de hacerlo sentir mejor, le dejé frente a la puerta del cubículo, sobre una servilleta, varios dulces que llevaba en los bolsillos en ese momento y un papel donde había anotado la frase: al final todo estará bien, y si no está bien, aún no es el final. Luego de eso, me fui del baño sin fijarme si había recogido el papel o no. A los 10 minutos volví al baño, esta vez porque legítimamente debía ir, pero también porque quería saber si el chico había tomado los dulces. Cuando entré, el cubículo estaba abierto y no encontré en ningún lugar la nota, pero adentro del cubículo sobre la misma servilleta había una pequeña cruz plateada. Tomé la cruz y me fui del baño después de hacer lo que había ido a hacer en primer lugar. Siempre llevo esa cruz conmigo a todos lados dentro de mi billetera. Me gusta pensar que es mi amuleto de buena suerte. Nunca supe qué fue del chico, ni he sabido si fue algo paranormal o alguna extraña coincidencia. Solo espero haberlo hecho sentir al menos un poco mejor. Salí de secundaria hace años y no he vuelto a poner pie ahí desde entonces.
pero espero que le esté yendo bien en donde sea que esté. Cursé la primaria en una escuela de paga. Era de esas que les daban prioridad a materias como computación y casi siempre estábamos en esos salones. Por ahí del cuarto año cambiamos de profesor, cosa que ya era normal, pero este maestro me daba un poco de miedo pues siempre tenía la piel de un tono amarillento, los ojos rojos y una voz que siempre sonaba como si fuera a llorar. En general era alguien que, para mis 7 u 8 años, me hacía sentir muy incómodo. Una vez se fue la luz en toda la escuela y el profesor nos hizo sentarnos en el piso mientras él nos contaba anécdotas, pero en su mayoría eran historias relacionadas al sexo, desde chistes que no entendía en ese momento hasta comentarios como, hay niñas que me quieren enseñar los calzones y coquetearme, pero yo tengo que calmar los impulsos. La verdad en ese tiempo solo se me hizo algo chistoso, pero hoy en día se me hace muy turbio. Más si se tiene en cuenta que una vez nos dijo que él solo daba clases a tercer y cuarto año de primaria. Cuando quise hablar de esto varios años después con algunos compañeros del salón, todos dicen que no lo recuerdan o parece que evaden el tema. Esto me pasó cuando estudiaba en el instituto de una universidad. Todos sabían que ese lugar antes era una base militar mientras se llevaba a cabo una guerrilla en mi país. Ahí mataron a mucha gente, y hoy en día, dentro del campus de la universidad todavía hay búnkers cerrados bajo llave, puestos de observación en cada esquina y vigilancia al borde de todo el campus. En una tarde que recibíamos educación física nos pusieron a correr por todo el bosque de la universidad, porque había un gran bosque que rodeaba el campus. Recuerdo ir corriendo por unos minutos yo solo entre la neblina del bosque y ver a alguien sentado en uno de los puestos de vigilancia que mencioné antes, pero no le tomé mayor importancia. A unos 30 metros atrás de mí venía un grupo de compañeras también, pero por lo denso de la niebla, era difícil verlas. Ellas cuentan de que vieron a un militar de esa misma base. Lo extraño es que, según dijeron, no se le notaba la cara. Unos metros después vieron a una mujer sentada en el suelo. Cuentan que la mujer se paró y se les quedó viendo y sonrió. Pero ellas cuentan que había algo que no era normal en esa mujer, porque llevaba un vestido blanco. Al alejarse un poco asustadas lograron ver la espalda de dicha mujer, y su blanco vestido estaba lleno de sangre. De hecho, se podían ver los orificios donde impactaron las balas. También algo que a mí me pasó junto a otro compañero. Nos habíamos saltado una clase y nos fuimos a recorrer el bosque simplemente para pasar el rato. En uno de los búnkers se comenzaron a escuchar pasos y nos entró la curiosidad, así que decidimos asomarnos. Había una pequeña parte de un tragaluz o no sé cómo se llame, donde queríamos ver, pero estaba alto, no podíamos alcanzarlo. Así que como pudimos hicimos una escalera. Cuando me asomé, me sorprendió ver a alguien parado en el centro del cuarto. Fuimos a ver la entrada de ese búnker, pero estaba bajo llave y con candados. De nuevo vimos por la ventanita y ya no estaba esa persona. Tratamos de asimilar lo que había pasado y comenzamos a reírnos, nerviosamente. Para relajar el ambiente, comenzamos a hacer bromas sobre eso y de repente se escuchó un grito dentro del búnker, así que salimos corriendo como locos. Hoy en día los guardias y demás trabajadores del plantel aseguran que de noche se puede escuchar a gente marchando y se miran soldados en la oscuridad. Estaba en el instituto y buscando un aula de extraescolares de astronomía, ya bien entrada la noche. Al otro lado del complejo, yo iba pasando por un pasillo y en una de las puertas estaba de pie una vieja profesora con bata de laboratorio, cuidando de un aula llena de jóvenes con una vestimenta muy como de los años 60. Todos estaban vestidos de la misma forma. Imaginé que ahí no sería, que me había equivocado, así que seguí caminando hasta el final del pasillo. Pero nada, no hallé el aula que buscaba. Volví para atrás y estaba todo cerrado, no había ni rastro de aquellos alumnos ni de la profesora. Esto me desconcertó tanto que no volví por allí nunca, ni siquiera de día a beber de la fuente. En la parte de atrás de mi primaria había como una parte muy boscosa, pequeña pero densa, que era separado de la escuela por una reja con base de cemento.
El bosque seguido se filtraba a la primaria dañando la cerca. Era mi lugar favorito para jugar, seguido tomaba hojas, las machacaba y las combinaba con agua para hacer distintos colores. En una de mis recolecciones, me adentré al bosque un poco más de lo normal, a través de una de las grietas que se habían formado. Unas semillas verdes habían llamado mi atención, así que entré por completo al bosque. No caminé mucho, tomé una de las semillas, que realmente era una clase de piedra, me levanté y empecé a regresar, pero sin darme cuenta, había perdido el camino. Me asusté y comencé a llorar, mientras caminaba lento a donde yo pensaba que estaba la salida, pero no la encontraba. Sentí que caminé mucho tiempo, recuerdo perfectamente el dolor de mis pies, y lo entumidas que sentía las manos de tanto quitar manojos. Para mí, pasaron horas, lo cual era ilógico. Yo había entrado a ese bosque antes, lo conocía, y no era tan grande. Llegó un momento en el que simplemente ya no quería seguir y me senté sobre una roca para llorar. De repente, alcancé a escuchar a otros niños jugando, así que seguí las voces y por fin llegué a una parte conocida. Salí casi de inmediato y corrí para mi salón, el receso ni siquiera había terminado. Solo habían pasado unos minutos. Jamás volví a acercarme a ese lugar. Aún tengo la piedrita, nada interesante, pero es la única evidencia que tengo para mí misma, para recordarme que fue real. Pues mi historia no sucedió en el liceo como tal, pero un día invité a una compañera a mi casa a pasar el rato luego de clases, y pues, ella me dijo que conocía un juego que te hacía ver a la persona destinada a estar contigo. Así que bueno, buscamos un espejo, agua con azúcar y unas palabras que ya no me acuerdo de qué eran, en fin. Nos miramos al espejo un buen rato, y luego tomamos el agua y recitamos las palabras que ella me dijo. El caso que yo era inocente en ese tipo de cosas, solo creí que estaba inventando cosas bobas. Pero la cosa es que mi compañera se desmayó y cuando despertó y me miró, era como si sus ojos no fuesen sus ojos. Su mirada era vacía, fría de una forma inquietante y tenebrosa. Después de un rato, me pidió agua, y yo le dije que no. Me insistió un par de veces más a lo que yo le respondí, tú sabes dónde está el refrigerador, ve tú. Ella se abalanzó sobre mí y yo solo me escabullí por la cama, pero me persiguió durante algunos segundos, para luego desplomarse en el piso. Me acerqué a ver qué había pasado, pero ella despertó de golpe, ahora siendo de nuevo mi amiga. Estaba llorando a mares diciendo que estaba en un lugar muy oscuro, que solo escuchaba el maullar de un gato a lo lejos y que estaba aterrada. Creí que todo había terminado, pero antes de que ella pudiera decir algo más se volvió a desplomar de golpe y a los segundos volvió esa cosa que estaba dentro de ella. Sin embargo, esta vez sonreía. Volvió a pedirme agua y yo me volví a negar y quise irme de ahí. Ella me persiguió por toda la casa y para mi terror, mi hermano menor había salido de su habitación en ese momento. Ella se abalanzó sobre él, así que yo, como no sabía qué diablos hacer, se me ocurrió agarrar una Biblia de esas ridículamente grande y leer uno de los salmos. Ella gritó y corrió a mi dirección y dije mentalmente, bueno, estoy muerto. Pero ella golpeó la Biblia y ésta salió volando y se le cayeron las hojas con el golpe. Recuerdo que estaba llorando y mi hermano me miraba con una cara de terror como si me preguntara, ¿qué diablos está pasando acá? Pero antes de que esa cosa pudiera hacernos algo, ella volvió a caer desmayada y cuando despertó volvió a ser la misma chica de siempre. Yo estaba aterrado por todo lo que había pasado, así que la saqué de mi casa y cerré todo con llave y muebles mientras llamaba a alguien que se la llevara. Pero las cosas no acabaron allí. Cuando se la llevaron mi hermano miró el espejo que había mencionado antes y solo me dijo, algo nos está observando desde allí y, efectivamente, cuando te mirabas en él era como si no fueras tú en el espejo. Tuvimos que romperlo. Cuando llegaron mis padres le contamos todo lo que pasó, pero no nos creyeron. Después, a los días mis padres se enteraron de que la mamá de la que fue mi amiga es bruja y de las mayores o como se les diga, y su hija, mi amiga, era practicante. El caso es que yo no quise creer, pero
Unos días después me invitó a una fiesta en su casa y fui con otra amiga. Se nos ocurrió irnos a tomar fotos en un puente que había en el campo detrás de su casa y a lo lejos vimos una mansión, pero en ruinas, y ella me dijo, vamos a ver. Y cuando nos acercamos vimos que ahí había un altar enorme, con muñecos negros por todos lados y pentagramas en el piso. Era como sacado de una peli de terror. Nunca más volvimos allí. En este semestre, en la universidad nos cambiaron al turno de la tarde para poder hacer el servicio social en la mañana. Hace unas semanas me quedé solo en mi salón porque tenía que terminar un trabajo antes de irme. Nuestra última clase del día terminó a las 6, pero yo me quedé hasta casi las 8. Tan concentrado como estaba en mi trabajo, escuché que alguien tocó las ventanas del salón desde afuera, a lo que dije, ha de ser el guardia viendo si hay alguien adentro, por lo que me paré y fui a abrir la ventana para hacer notar mi presencia. Sin embargo, al abrir la ventana y asomarme al exterior, me di cuenta de que no había nadie cerca, ni siquiera se escuchaban voces de otras personas. Naturalmente, comencé a sentirme incómodo y decidí recoger mis cosas e irme. Después de todo ya era bastante tarde. Cuando estaba guardando mi laptop en la mochila volví a escuchar que tocaron la ventana. Así que me giré para volver a ir a revisar, pero di un salto al ver que había unas manos apoyadas en la ventana y se movían como si la trataran de abrir. Lo normal sería ir a abrir la ventana para hablar con la otra persona, pero algo dentro de mí me decía que no me acercara, sino que recogiera mis cosas y me fuera lo antes posible. Las ventanas están en la parte trasera del salón mientras que la puerta está enfrente. Cuando comenzaron a golpear las ventanas para que les abrieran, no lo pensé dos veces antes de salir del salón e irme a la entrada de la universidad sin mirar atrás. Ya en la entrada me acerqué a la caseta del guardia para pedirle que me dejara salir, puesto que ya había cerrado el portón y solo estaba al pendiente por si alguien se había quedado. Cuando me acerqué a él le dije que se esperara otro rato antes de poner el candado porque aún quedaba gente en la universidad, que igual y no tardaban en salir también. Al escucharme hablar, el guardia se rió un poco antes de decirme que en la universidad no quedaba nadie más que él y yo, que había dado una ronda y que solo se había topado conmigo. Me dijo que seguramente ya me habían dado mi iniciación, que es algo que pasa cuando solo queda una persona dentro de la universidad y que ahora me había tocado a mí. Me dijo que me alegrara que solo me tocaran la ventana, porque a otras personas les han cerrado las puertas de los salones y les cortaban la luz, mientras que otros escuchaban que les gritaban y los amenazaban para que se fueran. Tras haber escuchado eso e irme sugestionado a la casa donde rento, decidí procurar irme lo suficientemente temprano como para no ser la última persona dentro de la universidad. A mí esto no me pasó en la escuela, fue en mi casa, pero en fin. Donde vivo es una zona rural, en mi pueblo y en mi casa hay muchos árboles. Mi terreno es amplio y en la cerca que divide mi casa y la de mi vecino es una cerca común y pues, se ve al otro lado, pero tiene algo de hierba y pasto y también hay hojarasca. En esa cerca tenemos jaulas con conejos, aunque ya solo tenemos uno. El punto es que olvidé darle de comer en el día y fui a eso de las 12. Yo iba sin miedo ni sugestiones, la verdad no me da miedo estar en mi propio terreno en la noche. Sobre todo, porque en ese terreno están mis perros, que son un pitbull mestizo y un pastor belga. El detalle es que el pitbull a veces se iba a la casa del vecino, nada raro. Entonces yo bajé al terreno y fui alumbrándome con mi lámpara del teléfono. En eso, del otro lado de la cerca escuché sonidos como de un animal. Incluso escuché la hojarasca crujir como si algo la pisara. Al principio yo pensé que era mi perro, ya que es medio torpe para brincarse de regreso a mi casa, y como me había escuchado, se estaba acercando a mí. Mi sorpresa fue que, al alumbrar con la lámpara al otro lado de la cerca, había algo así como una masa rosa, parecida a la piel de los gatos calvos. Se estaba moviendo, parecía un perro grande, era casi del tamaño de una persona. Parecía estar de espalda hacia mí, se movía como los perros acostados rascando su panza con su misma pata trasera. Se oían sonidos raros, algo así como cuando los animales se rascan, junto con algo parecido a cuando tienen sed o algo así.
Seguramente muchos pensarían que debía haber salido corriendo, pero como no le encontré forma y estaba casi en shock, quedé algo así como hipnotizado, y sin darme cuenta me comencé a acercar cada vez más con mi linterna. Moví la luz e hice que parpadeara para ver si esa cosa hacía algo más, y justo en ese momento, reaccioné acerca de la estupidez que estaba haciendo. Aquella cosa dejó de retorcerse, estaba muy cerca de mí, así que traté de disimular el movimiento de mi lámpara para aparentar que no estaba apuntando a esa cosa y me fui muy despacio, hacia mi casa. El problema es que había olvidado darle agua a mi conejo, así que tuve que regresar una vez más. Esa cosa seguía ahí, aunque ahora estaba en otra posición. Seguía de espaldas, pero ahora su espalda parecía la de un hombre y tenía una especie de cabeza como de un hombre calvo y gordo. Ni siquiera tenía cuello, solo eran unos pliegues de grasa o algo así, no se le podía ver forma a esa cosa. Después de eso me quedé bastante asustado y realmente no sé qué diablos vi esa noche. Encontramos un cuerpo durante mis primeros años en la primaria. Durante el calderonismo, casi todo el lugar detrás de los salones era tierra, por las áreas verdes, que de verde solo tenían el nombre, y escombro, por las remodelaciones de la escuela que hasta parecía que se iba a caer. Como mocosos de 5/6 años, que éramos, nos entreteníamos jugando en la tierra. Una vez, mientras estábamos nos hizo raro que había como un montón en uno de los rincones y allí, con todo el sol de la mañana, nos pusimos a cavar. En aquel entonces había unos drenajes abiertos cerca de la escuela, además que la escuela estaba cerca de una autopista o algo así. Pasaba un montón de gente todos los días por allí, y pues a nadie se le hacía raro que oliera tan mal. Todos decían que era del alcantarillado o del kinder de un lado, que también tenía problemas con el drenaje. Esos días, a lo mejor porque no tenían nada que hacer o sabrá por qué, los alumnos más grandes se quedaban con nosotros mientras hacíamos nuestro desastre. Y en eso estábamos, la verdad ya ni recuerdo cómo fue, pero alguien gritó algo así como, encontré una mano, y todos fuimos a ver. Al principio reíamos que era de algún juguete del mismo kinder, de a ratos volaban cosas por la barda, o algo así, que fuera una broma. Y no, si era una mano humana. Recuerdo que tenía como gusanos. Vomité y me puse mal. Como era de los más pequeños del grupo, en estatura, uno de los niños más grandes me cargó y me llevó a dirección. Se cancelaron las clases como por 2 semanas y yo solo estaba feliz porque sentía que, vacaciones, yujú. Se hizo un escándalo relativamente grande en la comunidad, pero de nuevo, calderonismo, y pues no era como si pudieran preocuparse mucho por lo que pasaba en una primaria pública. Además no hubo heridos. Traumatizados sí, pero heridos no. Después de un tiempo, volvimos a la escuela y eso quedó como una especie de anécdota de mi generación. Todos hacían chistes de eso y hasta durante un tiempo nos decían, los encuentra cadáveres o cosas así. Total, actualmente mis nuevos compañeros no creen que yo haya estado allí en ese momento, precisamente porque no recuerdo casi ningún detalle, pero bueno, el trauma.